Bueno, muy buenas tardes. Otra actividad del Centro de Estudios para la Democracia Socialista. Hoy es martes 24 de octubre. Estamos por presentar el libro del mes de octubre, Crítica a la razón neoliberal, cuyo autor nos acompaña, nuestro amigo Miguel Ángel Contreras Natera. Miguel Ángel es profesor e investigador, profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela y actualmente investigador en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC. Allí funge como jefe del Laboratorio de Teoría y Diseño de Sistemas Sociales Complejos del Centro de Estudios de la Ciencia del referido instituto. Este es un libro sobre el que estábamos pendientes de conversar hace mucho tiempo. De hecho, es un libro de 2015, pero corrígeme, Miguel Ángel, si me equivoco, es un libro que por esas cuestiones del lugar donde fue editado, etcétera, e incluso el momento en el que fue editado, no circuló lo que merecía haber circulado. Me parece que, para la importancia del libro, es un libro que creo que no se ha discutido lo suficiente. Y bueno, en razón de su calidad, de la pertinencia de su análisis, más bien consideramos que estábamos en deuda, ¿no? Con esta obra de Miguel Ángel. Pero además, viene esta circunstancia muy afortunada de que el libro va a estar disponible Sí. ahorita a partir del 9 de noviembre, creo que del 9 al 19 de noviembre, cuando se celebrará la próxima Feria Internacional del Libro de Caracas o de Venezuela. Entiendo que va a estar presente la editorial ACAL, entonces bueno, vamos a tener ahí chance de comprarlo. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es grato tenerte aquí con nosotros y bueno, te dejo en el uso de la palabra. Sí. Reinaldo, primero agradecerte por la invitación que me haces a compartir este espacio que tú denominas el libro del mes, ¿verdad? Y que es un tópico fundamental del Centro de Estudios para la Democracia Socialista, ¿no? Entonces, primeramente agradecerte por todo esto, ¿no? Voy a comenzar diciendo una cosa importante del libro, ¿verdad? Cómo se divide internamente. El libro se divide en pensar cuáles son los conceptos fundamentales del neoliberalismo y cómo esos conceptos proyectan, reconstruyen y organizan exactamente los imaginarios y las subjetividades en el mundo en general, porque el neoliberalismo no fue algo de América Latina, sino que el neoliberalismo fue un movimiento global, ¿no? Por otro lado, también el libro va reconstruyendo cuáles fueron los hitos fundamentales que permitieron que el neoliberalismo se asentara como sentido común epocal, como un sentido común epocal, ¿no? Entonces voy a comenzar no por la discusión interna de los conceptos, sino por la discusión externa de los procesos que hicieron posible el neoliberalismo, ¿no? En primer lugar, uno pudiera decir, está una dimensión biográfica, indudablemente, porque cuando se inicia la embestida neoliberal en Venezuela, nosotros estábamos en la Universidad Central de Venezuela y el neoliberalismo había comenzado a ocupar todos los espacios de la reflexión universitaria. Recuerdo que en aquellos momentos el principal operador anafórico del neoliberalismo en Venezuela era Emeterio Gómez y Maxine Ross. También habían instituciones como CEDICE y otras instituciones que, si bien se organizaban alrededor de la programática neoliberal, mantenían una cierta distancia, que era el IESA, ¿no? Entonces, aquí una de las cosas que me
pareció más importante y que cito en algún momento en el texto, ¿verdad? Es cómo la intelectualidad latinoamericana, la intelectualidad venezolana, las principales instituciones concebían que habíamos llegado ciertamente al declarado fin de la historia de Francis Fukuyama y que de alguna forma u otra la intelectualidad, y entonces aquí aparece ese concepto que conversé en una oportunidad con Arturo Escobar en un espacio que tú propiciaste exactamente, de otro libro que hicimos conjuntamente. Que en la conversación con Arturo Escobar hablamos de neoliberalización espiritual, de cómo la intelectualidad latinoamericana, de una manera u otra, había sido colonizada por los conceptos del neoliberalismo. Y entonces aparecía ese concepto. Posteriormente lo vi en David Harvey, pero en el año 2006, 2007, lo discutimos aquí en Caracas con Arturo Escobar, en un espacio que tuvimos con Arturo Escobar, la neoliberalización espiritual. Es decir, la colonización de todas las formas de mediación y el neoliberalismo como, digamos, el programa fundamental de colonizador, ¿no? Entonces, pero eso ya en el momento en que nosotros estamos hablando, finales de la década de los 80, principios de la década de los 90, el neoliberalismo aparece como programa de ajuste estructural. Y aparece como programa de ajuste estructural porque exactamente en el debate que se da en la década de los 40 entre Friedrich von Hayek y John Maynard Keynes, básicamente Hayek haciendo una pequeña crítica a la teoría del dinero de John Maynard Keynes, y la estruendosa respuesta que da Keynes a las consideraciones de Hayek. Ahí se había creado una gran pelea, una disputa intelectual que tenía a Hayek y a Keynes como los centros del debate. Uno pudiera decir que a partir de la década de los 45, el keynesianismo dominó la escena de las políticas económicas completamente. Y Keynes terminó siendo el ganador de ese momento. Sin embargo, donde se refugió la doctrina neoliberal, y autores como Friedrich von Hayek, von Mises, Milton Friedman, fue en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. Y exactamente ahí en cierto modo, se asentaron, y se sentaron allí básicamente por su idea de que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, ¿no? Y entonces ahí tenemos uno de los temas de cómo va apareciendo, cómo en una vieja disputa que tiene entre dos autores permite después ver cómo un autor en el año 73 comienza a tener el prestigio y digamos, no solo el prestigio, sino también, digamos, la influencia en distintos sectores de las sociedades, ¿no? Entonces, en el año 73, Friedrich von Hayek gana el Premio Nobel de Economía que comparte con Gunnar Myrdal. En ese momento, en ese mismo año 73, pudiéramos decir que se inicia el gran debate sobre el neoliberalismo. ¿Pero de qué forma se inicia? El neoliberalismo se inicia en el año 73, el 11 de septiembre de 1973, porque previo a eso, el periódico El Mercurio, en Chile, había hecho que cantidades importantes de economistas de la Universidad de Chicago fueran y vinieran a la Universidad Católica de Chile, y se creó una simbiosis entre la Católica de Chile y la Universidad de Chicago. Y esa simbiosis tenía que ver exactamente con las idas y venidas de Friedrich von Hayek y de Milton Friedman. Ese es el punto central, ¿no? Y previo al golpe, el 11 de septiembre de 1973,
ya había presencia en los medios, digamos, chilenos, en medios de comunicación chilenos de estos dos autores, ¿no? Entonces, el 11 de septiembre del 73, uno podría decir que se inicia lo que yo llamo el neoliberalismo disciplinario. ¿Por qué se inicia el neoliberalismo disciplinario? Porque el neoliberalismo disciplinario es exactamente la forma en la cual la doctrina neoliberal comienza a tener un espacio para organizar no solo la economía, sino organizar la política, organizar la sociedad, organizar la ética. Se convierte en el campo del derecho, se convierte en una doctrina global comprensiva, ¿no? Pero que no está solo circunscrita exactamente a este tema. Es disciplinaria exactamente porque en el momento en que aparece como un recetario económico, en ese mismo momento aparecen las fuerzas militares a organizar la sociedad. ¿De qué forma organizar la sociedad? A través de la represión, ¿no? Y la represión se convierte, es decir, en el campo de la economía se instrumentan políticas económicas y en el campo de la política, a través de la represión militar, se instrumenta lo otro que termina organizando la sociedad, ¿no? Entonces, es disciplinario por la organización exactamente entre lo económico, lo político y lo militar que comienza en el golpe de Estado a Salvador Allende. Indudablemente eso tiene consecuencias para Uruguay y consecuencias para Argentina también. Y ahí se comienza a consolidar lo que uno podría llamar el neoliberalismo disciplinario. Pero exactamente en el año 82 aparece la crisis de la deuda en México. Y la crisis de la deuda en México, en cierto modo, una de las cosas que evidencia es el agotamiento del paradigma cepalino, desarrollista cepalino, que había organizado durante 30 años las economías en la región, ¿no? Y aparece exactamente la necesidad de tomar medidas económicas, y las medidas que se toman en México, en cierto modo, es la primera anticipación de lo que vendría sucesivamente en América Latina. Entonces, la segunda parte del neoliberalismo es que el neoliberalismo se impone como programa de ajuste estructural. Venezuela llega al programa de ajuste estructural de dos formas, con el gobierno de Luis Herrera Campins y la célebre liberación de los precios, y con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que sí se propone una visión más organizada de ir asentando la doctrina neoliberal, ¿no? Entonces tenemos esos dos momentos, neoliberalismo disciplinario, y el otro momento es la política de ajuste estructural. El tercer momento, uno pudiera decir que es el tema de cuando comienzan a hablar de reformas estructurales de la economía, y las reformas estructurales de la economía comienzan en la década de los 90. Esas reformas estructurales de la economía, en cierto modo, ya no se circunscriben al hecho de ser solo una orientación económica, sino que trata de organizar ya desde las posturas neoliberales completamente a la sociedad. Y el cuarto momento es, si se quiere, el momento más importante. ¿Por qué el momento más importante? Porque no sé si hemos salido de ese momento. El punto central es, yo no estoy seguro si hemos salido de ese punto. Allí se estuvieron discutiendo dos orientaciones básicas. La idea de que estamos entrando a un posliberalismo, y cuando se hablaba de posliberalismo en la década de los 90, los autores fundamentales eran Jorge Castañeda, que había escrito un libro muy importante que se llamaba La Utopía Desarmada. La Utopía Desarmada de Jorge Castañeda te da un indicador de, en cierto modo, de cómo el estado de esa intelectualidad que en algún momento había abrazado las orientaciones de los principios de izquierda y ahora abrazaba estas orientaciones, ¿no? Entonces Castañeda era una bisagra importante. El otro autor fundamental allí es Carlos Salinas de Gortari, y Carlos Salinas de Gortari comienza inicialmente también a hacer sus aportes en este campo. Había sido presidente de México, había impulsado reformas muy importantes en México, y se había convertido en uno de los representantes más importantes a nivel latinoamericano del neoliberalismo, ¿no?
El otro sería Robert Mangabeira. Y Robert Mangabeira es un autor que uno tendría que tomarlo de distintas formas, porque Mangabeira siempre fue un crítico a las visiones más llanas del neoliberalismo, profesor de la Universidad de Harvard, asesor de Ignacio Lula da Silva, fue su primer ministro de Asuntos Estratégicos. Entonces Mangabeira es un autor importante, y allí el punto donde se unen Mangabeira, Carlos Salinas de Gortari y Jorge Castañeda, se reúnen exactamente en Buenos Aires, en lo que se llamó el Consenso de Buenos Aires. ¿Y qué es exactamente el Consenso de Buenos Aires? El Consenso de Buenos Aires es, ahí invitan a distintos sectores de la socialdemocracia latinoamericana, y cuando están discutiendo estos puntos, uno de los temas centrales es que el libro, digamos, la punta de lanza del Consenso de Buenos Aires es el libro La Tercera Vía de Anthony Giddens, ¿no? Y Anthony Giddens se había convertido en un crítico importante, director del London School Economics, y además de director del London School Economics, había incorporado un cierto distanciamiento con respecto a la ortodoxia neoliberal, y entonces proponía, en cierto modo, lo que él llamaba una tercera vía allí. Entonces el Consenso de Buenos Aires va construyendo exactamente va construyendo y cimentando esa tercera vía, ¿no? ¿Año de la reunión? 1995. El año es 1995. Entonces, el tema allí es que Mangabeira escribe, uno podría decir, como un documento que es importante, porque en ese documento Mangabeira establece que que ya la izquierda definitivamente debía dejar de abrazar las salidas, digamos, armadas, y que debíamos simplemente, la izquierda ya debía renunciar a la vía armada e ir a la disputa política a través de elecciones, ¿no? Eso es una de las cosas que propone ese Consenso de Buenos Aires en el año 95, ¿no? Entonces uno tiene, y a eso se le llamó posliberalismo, y se le llamó posliberalismo porque uno de los temas centrales del neoliberalismo es si debemos llamarlo neoliberalismo o liberalismo a secas, ¿no? Entonces el debate es si lo llamamos neoliberalismo o liberalismo a secas. Ellos retoman en cierto modo la necesidad de recuperar esa idea de liberalismo a secas que había estado en autores como Friedrich von Hayek y como Karl Popper, que es uno de los autores que yo coloco como fundamentales de la agenda neoliberal cuando se fue conformando, ¿no? Entonces, ese posliberalismo, en cierto modo, dice, bueno, ya llegamos ya están asentadas las reformas estructurales de la economía, lo que nos hace falta exactamente es tratar de construir una senda de crecimiento económico que incorpore las dimensiones sociales que habían sido excluidas durante toda la década de los 80 y de los 90. ¿Por qué habían sido excluidas durante la década de los 80 y los 90? Por un tema central que aparece en Margaret Thatcher. Margaret Thatcher decía, la sociedad no existe. Y cuando decía que la sociedad no existe, una de las cosas que proponía la Thatcher es que lo que nosotros llamamos sociedad es un agregado de individuos. Y como agregado de individuos no quiere decir que existan lazos que nos unan, porque lo que une a la sociedad como tal son algunos principios abstractos que todos tenemos como individuos. De esos principios abstractos está el principio de que el ser humano es competitivo, es individualista y es egoísta por naturaleza. Esas tres dimensiones, egoísta, competitivo y individualista por naturaleza, hace imposible que exista algo como el contrato social. El contrato social es, en cierto modo, un artificio que se crea, y en cierto modo ese artificio que se crea lo que hace es impedir con sus decisiones, con sus orientaciones, que son coercitivas,
el libre ejercicio de la libertad del individuo, ¿no? Y este será el tema central para Margaret Thatcher, ¿no? Margaret Thatcher decía, la sociedad no existe, ¿no? Y aquí uno pudiera decir también dos cosas de cómo fueron dándose estas reformas en América Latina. Ahí no podemos olvidar que hubo grandes figuras que se convirtieron en portavoces de las orientaciones neoliberales. Dentro de esas grandes figuras no solo está Mangabeira, no solo está Galo Salinas de Gortari y Castañeda, también estaba alguien como Mario Vargas Llosa, que había impulsado todo un conjunto de reformas, o sea, que había impulsado verbalmente todo un conjunto de reformas que necesitaba la región, ¿no? Y en el caso venezolano nosotros tenemos instituciones, como se dice, y autores como Emeterio Gómez. Emeterio Gómez fue un autor fundamental en este caso nosotros, en el caso nuestro, que Emeterio Gómez, una de las cosas que decía era que nosotros en América Latina somos herederos del realismo mágico, pero con el realismo mágico nosotros no podemos competir. Nosotros para competir necesitamos de una manera sumergirnos en las bases contractuales de autores como John Locke, Thomas Hobbes o Dane Hume. Esos eran los autores que aparecían como centrales para Emeterio Gómez por una razón muy sencilla, porque representaban exactamente los principios de la ontología posesiva neoliberal, ¿no? Entonces, esto, a grosso modo, serían como las 4 etapas del neoliberalismo, que va desde el neoliberalismo disciplinario, programa de ajuste estructural, reforma estructural, posliberalismo, y uno pudiera decir, porque aquí hay 2 autores que serían Norbert Lechner y Beatriz Stolowitz, que hablan, y yo coincido en una nota de pie de página con ellos, que hablan de que el post-neoliberalismo, en cierto modo, no se distancia mucho del post-liberalismo. Es un tema bien delicado para el debate de lo que son las políticas que se instrumentan a partir del año 2000 en adelante en América Latina, ¿no? Ese tema del post-liberalismo y del post-neoliberalismo, ¿no? Entonces, como decía, voy ahora a tomar exactamente lo que decía Margaret Thatcher, pero ahora referido a Friedrich von Hayek, porque Friedrich von Hayek nos dice a nosotros que los principios que hicieron posible la sociedad moderna son los principios en donde se conjugan el individuo y la libertad. Pero cuando nosotros hablamos de libertad, Friedrich von Hayek está hablando de una libertad negativa. Y la libertad negativa es una libertad de lo que él llama libertad por ausencia de coacción. ¿Qué es la libertad por ausencia de coacción? Es una libertad que su ejercicio solo es posible en la medida en que la persona no tiene ningún impedimento para el ejercicio de su propia libertad. ¿Cuál podría ser un impedimento para el ejercicio de su libertad? Es el tema del Estado. El Estado aparece constantemente allí como uno de los temas centrales. Pero ¿por qué Hayek insiste tanto en ese tema de libertad por ausencia de coacción y el tema del Estado? Porque para Friedrich von Hayek las personas tienen hasta la libertad de morirse de hambre. Por eso yo nunca dejo de citar esa frase de von Hayek en los fundamentos de la libertad, cuando dice las personas tienen hasta la libertad de morirse de hambre. ¿Qué significa hasta la libertad de morirse de hambre? Que las personas eligen ser pobres, que la pobreza no es una calamidad externa a la persona, sino que por el contrario la pobreza es externa y estructural a la persona, sino que la pobreza es intrínseca a la persona. Las personas deciden ser pobres y otros deciden ser exitosos, otros deciden ser competitivos, pero está exactamente ese elemento, ¿no? Entonces, ese sería como el principio que rige el tema central, y Hayek se opone constantemente a la libertad positiva. ¿Qué es la libertad positiva? Hay un autor que es Isaiah Berlin, que habla de las 2 libertades, y en la libertad positiva dice de que para que una persona pueda ejercer la libertad necesariamente debe tener condiciones para el ejercicio de esa libertad.
Y para las condiciones, entonces dice, bueno, en el caso de la educación, en el caso de la salud, en el caso de la vivienda, que son elementos de la ciudadanía social o derechos sociales, para alguien que está hablando de libertad positiva, dice, esto es fundamental para que una persona pueda elegir qué camino elegir. Pero para Friedrich von Hayek, exactamente, eso es una medida coercitiva al mercado. Y como es una medida coercitiva al mercado, necesariamente debe desaparecer, ¿no? Entonces, además está el tema está la noción del individuo. El individuo existe exactamente y el punto central de nuevo sería allí la obra de Thomas Hobbes y la obra de John Locke, ¿verdad? Porque tanto Hobbes como Locke conciben al individuo como egoísta, competitivo e individualista, ¿no? Entonces dice, bueno, eso es lo que hace posible que el motor de la vida del individuo es exactamente ese elemento, ¿no? Y eso es lo que va a ir defendiendo Hayek a lo largo de toda su obra, esa visión de que lo que construye a la sociedad moderna es esa visión o esa concepción del individuo, esa concepción de la libertad, ¿no? El otro punto sería el tema del mercado. Entonces el mercado aparece exactamente no como digamos, como un artificio construido históricamente, sino que el mercado aparece como un mecanismo que Hayek le llama orden espontáneo, y entonces el orden espontáneo se opone exactamente a cualquier tipo de orden, porque es espontáneo, porque es natural, ¿no? Entonces uno de los temas centrales de Hayek es exactamente ese tema, que lo que él está pregonando en cierto modo es una forma de describir al individuo en su naturaleza constitutiva. Es algo que es incuestionable porque está hablando de la naturaleza constitutiva de la persona. Entonces, el mercado sería ese mecanismo a partir de los cuales, a través de, esto es una de las cosas que más defiende Hayek, a través del sistema de precios. Un sistema de precios libre, el mercado se va autorregulando, entonces van las ofertas y la demanda, obviamente. Hay quienes pierden y hay quienes ganan, pero ese es el tema que es externo al tema del mercado. No es un tema de si se debe hacer algún tipo de políticas para salvaguardar a los fracasados en el mercado. No se tiene que hacer ningún tipo de política porque en el fondo esa política en cierto modo sería una acción contra el propio mercado, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una sociedad que es natural, ¿no? Que es casi decir que lo que está describiendo es el funcionamiento natural de la sociedad humana, ¿no? Entonces, eso uno podría decir que Hayek construye la ontología de la naturaleza de la doctrina neoliberal. Y de hecho, Hayek no es alguien que haya estado ajeno a la disputa política, porque Hayek participó como asesor de las grandes compañías automotrices en Detroit, ¿no? En su lucha contra los sindicatos en la década de los 50. Es decir, Hayek no era una persona que se quedó en el campo de las ideas, escribió algunos libros, sino que escribió unos libros y simultáneamente todas estas cosas las discutía como orientaciones programáticas cuando era asesor de algún tipo de programa. Hayek cuando recibió el premio Nobel, fue muy discutido exactamente su hecho porque a veces se considera como un vulgarizador de la economía, después es que tiene cierto prestigio, pero hasta la década de los 70 se le considera como un vulgarizador de la economía, ¿no? La otra figura central sería exactamente Karl Popper. Y entonces cualquiera pudiera pensar, bueno, pero Karl Popper y Hayek, ambos, Karl Popper escribe algunos textos en la década de los 30 y de los 40 que lo vinculan directamente a Friedrich von Hayek. Uno es La miseria del historicismo, el otro es La sociedad abierta de sus enemigos, y él participa conjuntamente con Hayek en el coloquio Walter Lippmann, que es un coloquio que se hace en París en 1938, que es el coloquio que da inicio al concepto de neoliberalismo, y que los organizadores del coloquio exactamente estaban tratando
de construir o sedimentar un tipo de, digamos, es salvaguardar la doctrina que hizo posible a Occidente. Vamos a decirlo en esos términos, estaban trabajando y que después crearon la sociedad Montpellier, ¿no? 9 años después, exactamente en el Hotel Montpellier, ¿no? Entonces Popper participa de todas estas agendas, y una de las cosas que le da Popper importancia, ¿verdad?, es que convierte al neoliberalismo, en cierto modo, en principios, o sea, le da una orientación científica a la economía neoclásica, ¿no? Ese es uno de los temas. ¿Qué es lo que trabaja Popper aquí? Exactamente, Popper había trabajado unas cosas muy importantes que aparecen en la crítica epistemológica y que simultáneamente aparecen en la forma como se conforman las instituciones en el mundo, ¿no? La primera sería que Popper está hablando de que es necesario distinguir de lo que él llama la sociedad, distinguir la ciencia de lo que él llama ciencia de metafísica, con lo cual él se distancia del Círculo de Viena, y entonces comienza a hablar que esa no es la distinción fundamental, sino que la distinción fundamental es entre ciencia y no ciencia. Y cuando está hablando de no ciencia, uno de los temas dice, cuando estamos hablando de no ciencia, estamos hablando de psicoanálisis y marxismo, ¿no? Y eso lo está hablando en el año 37-40, es decir, Popper no es alguien que participa de manera distanciada, sino que es alguien que participa activamente en todo este debate, ¿no? Entonces, cuando está estableciendo qué es ciencia, qué es no ciencia, cuando está estableciendo cuáles son los principios de la objetividad, cuando está estableciendo cuáles son los principios de la racionalidad, Popper está discutiendo todos estos elementos que en cierto modo forman un corolario fundamental para el neoliberalismo. Entonces, los dos autores, y entonces aquí retomo una dimensión biográfica, ¿no? Como los dos autores que para mí fueron fundamentales, porque en el ámbito de la filosofía de la ciencia se discutía exactamente que en el caso, digamos, es separar la ciencia de otras actividades, y entonces es como mantener la ciencia con una cierta distancia con respecto a otros aspectos, ¿no? Ese es uno de los temas, y ahí Popper es uno de los autores fundamentales, ¿no? Está Friedrich von Hayek, que aparecía, en nuestro caso, aparecía dictando constantemente cátedra cuando hablaba en el caso de la economía, esto no se puede hacer, todos son sentencias, lo que hace exactamente la visión de Friedrich von Hayek y Karl Popper, ¿no? En su conjunto, tanto Hayek como Popper fueron conformando una línea muy importante de adeptos. En el caso de la economía, uno claramente ve a Milton Friedman, Gordon Tulloch, James Buchanan, como autores en los cuales se sigue hablando y se sigue pregonando desde la perspectiva neoliberal. En el caso de la epistemología, claramente Lakatos, pero Lakatos no tiene una relación así como la que yo podría establecer con Popper y Hayek. Está Lakatos, estaría, además de estos autores, Agassi, y otros autores, que Hans Albert, que van construyendo la influencia de Popper en el mundo, en el mundo intelectual, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que me parece más importante para destacar en el libro, ¿no?, sería, y que necesitaría una actualización, ¿no?, sería el tema de que el neoliberalismo como programa económico fracasó, ¿no? Eso es porque el neoliberalismo, en cierto modo,
y esto es de manera taxativa, el neoliberalismo es un programa de restauración de los niveles de rentabilidad del capital. Eso es el neoliberalismo, un mecanismo de restauración de los niveles de rentabilidad del capital. Pero el neoliberalismo fracasó en el plano de la política económica, pero ha logrado consolidarse como ontología del mundo, ¿no? Entonces nosotros no dejamos de pensar en términos de las formas darwinianas para pensar el mundo, y el neoliberalismo aparece allí como algo que todavía tiene muchísimo, pero muchísimo que decir y estar diciendo en este momento. Es decir, cuando uno ve las grandes discusiones que hay en este momento, hay autores que van a tener una agenda keynesiana en el campo de la economía, pero que la prédica para instrumentar esa agenda keynesiana es neoliberal, ¿no? Y eso es bien interesante. Hay autores que utilizan exactamente esta visión, una visión neoliberal, pero por otro lado lo que se llama una orientación económica keynesiana. Hay otros autores, hay otros presidentes, orientaciones políticas, en donde se retoma los temas neoliberales sin comprometerse con su ontología, ¿no? Esa sería como otra forma, pero el neoliberalismo en este momento sigue teniendo un tema, sigue siendo un elemento central de las cosas en las cuales nosotros estamos discutiendo. ¿Por qué? Bueno, porque el neoliberalismo está vinculado al campo de las finanzas y desde el 2008 en adelante, la crisis del 2008 en adelante, las salidas a la crisis hipotecaria, la actual crisis económica, la recesión económica que tenemos años discutiendo, el neoliberalismo sigue siendo un aspecto fundamental de los debates políticos en los cuales nosotros estamos inmersos en este momento. Allí lo dejo. Bien. Muchas gracias. ¿Cuánto duré? Ajá, Miguel Ángel. Justamente respecto de eso último que comentabas, o sea, cuando ibas como por alrededor de la mitad de tu intervención, justamente pensaba eso. Este es un libro publicado en 2015, estamos en 2023, han pasado demasiadas cosas, y en Venezuela más todavía, me atrevería a decir yo. Entonces, yo entiendo perfectamente que, digamos, hacer como un recuento de lo que ha ocurrido durante los últimos, 8 años, es como otro libro, ¿no? Yo no te pediría eso. Pero sí, cónchale, por lo menos sí algunas pinceladas más allá de lo que acabas de decir. Y si te parece oportuno, sobre todo pensando en el caso de Venezuela, porque es que, bueno, como ya hemos comentado en otras oportunidades, en un trabajo reciente del año pasado con gente como esta, una de las cosas que yo planteo allí como hipótesis de trabajo es justamente que en Venezuela, antes de la publicación de tu libro, en ese interregno 2013-2015 se da, digamos, hay un cúmulo de circunstancias históricas que eventualmente van a derivar, más o menos a partir de 2016, me parece a mí, en lo que yo llamo un proceso de neoliberalización de facto, que resuena un poco a algo que acabas de decir, ¿no? Y es como tú te ves obligado por las circunstancias a la aplicación de un programa de ajuste. No obstante, digamos, esto no va acompañado necesariamente de una manera de ver el mundo que se corresponda con esa. Pero me parece, Miguel Ángel, no lo sé, o sea, no lo tengo claro, pero me parece que ha ganado tanto terreno esa racionalidad, que me parece que es la racionalidad predominante, claramente, ¿no? Que además es una racionalidad que no también lo planteábamos en el mismo trabajo, digamos, no es que la sociedad venezolana la adoptó como su patrón de actuación pasivamente. Creo que hay una
hay una pelea muy fuerte, ¿no?, en el seno de la sociedad venezolana, pero sí me parece clarísimo que se ha producido una fractura muy importante en el campo de la sociabilidad, pues, ¿no? Por lo menos es muy evidente en relación con lo que ocurría aquí durante la primera década de este siglo. Bueno, te iba a hacer otro comentario, pero realmente no es tan relevante. Me parece que eso es suficiente. Sí, una cosa que sería importante destacar cuando pensamos exactamente el tema venezolano, ¿no?, es que, digamos, en la medida en que hay una crisis que avanza, una crisis que no se gesta entre el 2013 y 2012, es una crisis que tiene muchísimo más tiempo. Y obviamente es una crisis que está directamente vinculada a la crisis de las hipotecas, ¿verdad?, que se arranca en 2007-2008. ¿Por qué allí? Porque exactamente esa crisis, en cierto modo, es la que quiebra lo que uno podría llamar las condiciones del giro a la izquierda que se había iniciado a finales de la década de los 90. Quiebra. Lo quiebra para Argentina, lo quiebra para Brasil, lo quiebra. ¿Por qué lo quiebra? En primero es por todo el ajuste que había que producir en el campo de las exportaciones de materias primas, ¿no? Y al producirse un ajuste en ese campo, obviamente es un ajuste sobre el ingreso y es un ajuste también sobre los volúmenes de las exportaciones, ¿no? Entonces, obviamente había que producir ajustes allí. Y los ajustes implican, en cierto modo, ir a hacer sacrificios o recortes en algunos de los lugares. Y aquí los economistas se comportan como economistas. Dicen, bueno, lo que no es productivo vamos a cortar exactamente aquí, como ocurrió en la década de los 70, en los 80, en los 90 y en el principal en los 2000, ¿no? Entonces aparecen exactamente dónde había que producir estos ajustes, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, el petróleo también comienza a tener, o sea, el petróleo tenía una fase ascendente. En el 2007, pudiéramos decir que el precio más alto fue de $149 por barril, y a partir en agosto del 2007, de $149 por barril, comienza un descenso y después no ha logrado llegar a los niveles que se exhibieron en esos años. Por lo tanto, había que producir algún ajuste. Y en el caso de América Latina, esos ajustes que están en el plano de la economía se expresan en el plano político. Claramente, esos ajustes se expresan en el ámbito de la economía, se expresan en lo social y se expresan exactamente en el ámbito político. Hay un desajuste entre los sistemas, ¿no? En el caso venezolano, la gran cantidad de recursos que se habían logrado, en cierto modo, ahorrar, por llamarlo de alguna manera, permitió que las decisiones se prolongaran en el tiempo, ¿no? Pero eso fue lo que permitió que de una forma u otra, aquello que otros países estaban tomando decisiones muy rápidamente, nosotros pudiéramos durar unos años para tomar esas mismas decisiones. Y en cierto, ese efecto inercial hace que se vaya, en cierto modo, despojando a la ciudadanía de una capacidad de compra que tenía en un momento determinado, o de consumo que tenía en un momento determinado, y va perdiéndola y va entrando en esta crisis, ese desajuste político, porque aquí en Venezuela hay dos cosas, es decir, el desajuste es económico y es político simultáneamente, ¿no? ¿Y por qué es político? Exactamente por la muerte de Chávez, ¿no? Y tiene sus correspondencias en el ámbito social. Entonces, eso es una de las cosas que pudiera decir que esa fractura que se produce en el 2008, ¿verdad?, tuvo sus consecuencias y todavía sigue teniendo sus consecuencias. El tema de las
medidas tomadas por los distintos gobiernos en América Latina nos indican exactamente a nosotros la falta de orientación política de esos gobiernos de derecha, ¿me entiendes? Es decir, que lo que pensaron fue en restaurar los niveles de rentabilidad del capital sin importarles nada, y entonces eso hace que haya una rearticulación de nuevo, en este caso de la izquierda, ¿no? Para hablar en términos sistémicos, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que ocurre. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo como bien lo estás describiendo tú, Rey? La primera es que nosotros podríamos decir que comienzan a operar economías y subjetividades barrocas. Es decir, economías donde las cosas aparecen, donde el elemento darwiniano comienza a atravesar lo popular, pero ya eso había ocurrido en la década de los 90 en nuestros países, cuando la gente comenzó a privatizar espacios. Aquí un espacio de estacionamiento, un espacio, tú pasabas y la gente convertía ese espacio en un mecanismo de sobrevivencia, ¿no? Y entonces eso es exactamente la entrada de economías y subjetividades barrocas, que son darwinianas, que la gente comienza a pelear por los espacios y disputarlas en distintos lugares, ¿no? Y entonces eso es lo que permite exactamente que las medidas que se van tomando posteriormente no tengan el impacto como tuvieron en la década de los 90, que en la década de los 90 había una seguridad social que se estaba desmantelando progresivamente, pero que no se había desmantelado totalmente. Aquí estamos hablando de un desmoronamiento de un sistema, y entonces aparecen las economías y subjetividades barrocas como sosteniendo las cosas, y allí aparecen las medidas económicas. Entonces, vamos a decir el 2017 como un año central para nosotros, con lo que se llamó los bachaqueros, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de economía era exactamente lo que se estaba dando allí? Es una economía del sálvese quien pueda. Y no importaba nada sino el sálvese quien pueda. Ese es lo que yo llamaría economías barrocas y subjetividades barrocas, que van atravesando allí, cada quien va ganando un espacio, y en cierto modo lo que predomina es lo local, lo micro, en oposición a lo macro. Lo macro en cierto modo va regularizando algunas cosas aquí, pero ya en términos de la subjetividad, aquí hay un asiento que en otro momento no existió, ¿verdad? Un asiento que hace que estas medidas no aparezcan como algo, digamos, como algo impositivo, no como algo arbitrario, ¿no? Sino que es como algo necesario. Yo verdaderamente una de las cosas que deseo es que conseguir las cosas no importa lo que cueste. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? Es decir, estás asumiendo en un cierto nivel que tú quieres separarte de estas cosas, pero legitima cualquier medida que va en esta dirección. Entonces, en el caso venezolano, eso es lo que va construyendo la subjetividad. Las subjetividades barrocas van construyendo la legitimidad a las medidas que se están instrumentando, que en otro momento era un momento de crítica muy fuerte, porque habría que recordar que lo que se trata de rescatar en la década a inicios del siglo XXI es exactamente la ciudadanía social perdida. Es decir, los derechos sociales, culturales que se habían perdido como consecuencia del neoliberalismo. Pero ahora ocurre una cosa, había una neoliberalización de la sociabilidad. Entonces, las formas de sociabilidad que comienzan a emerger son darwinianas, son barrocas, y entonces eso es lo que va como construyendo y cimentando un nuevo sentido común epocal. Y por eso es una de las cosas que yo digo que la ontología posesiva del neoliberalismo está viva, completamente viva. No es algo que está en el pasado, sino que es algo que está en el futuro, y que además se corresponde con las políticas de consumo, con lo que se corresponde exactamente con la idea de éxito, de prestigio, o sea, todas estas cosas que están vinculadas con el hedonismo consumista, en cierto modo tienen su correlato práctico en la ontología posesiva neoliberal, ¿no? Un poco
Así es que trataría yo de entender, y claro está, por qué esta crisis, digamos, en términos universales, comienza a aparecer 2012, 2013, porque está en el ámbito de las finanzas. Y exactamente como está en el ámbito de las finanzas, es donde, es decir, fíjate, una de las cosas que nosotros pudiéramos preguntarnos allí es cómo las personas perciben la moneda. Y allí exactamente como perciben la moneda, cómo le dan el valor a la moneda, es como nosotros podemos entender exactamente lo que ocurrió en la subjetividad nuestra, ¿no? El valor que nosotros le damos a la moneda y cómo esa competitividad en la moneda es algo que se hace de forma cotidiana. Es decir, nadie que va a hacer una transacción la hace sin preguntarse cuál es el precio de referencia el día de hoy, ¿no? Entonces eso nos va indicando cosas de los cambios que están ocurriendo en ese nivel y que uno pudiera decir, bueno, ¿qué diferencias hay con otras experiencias? En el caso nuestro, una de las principales experiencias es que no hubo una privatización de los servicios públicos. Ahí entonces no está un compromiso completo con la agenda neoliberal que sí hubo en otros países que se privatizaron los servicios públicos. Entonces dice, bueno, aquí no se privatizó los servicios públicos. Entonces dice, bueno, aquí vemos exactamente cómo estas cosas nos indican exactamente cómo nos atraviesan las contradicciones en este caso, pero cómo el tema neoliberal sigue siendo un elemento central de los programas que están discutiéndose a nivel global. Hola, buenas tardes. Bueno, quería preguntarte, Miguel Ángel, hablabas de cambios de subjetividad, ¿no? En medio de las transformaciones realmente inesperadas, ¿no? Yo recuerdo que hablaba en el 2012 entre especialistas, economistas. Algunos economistas sí hablaban de que se avisoraban cambios importantes, ¿no? Pero yo creo que nadie pensó en la radicalidad, la profundidad de esos cambios. Quería preguntarte puntualmente, la sociedad venezolana había vivido, ¿no?, recientemente cambios también profundos, ¿no?, durante los gobiernos del periodo de Chávez, ¿no? Cambios pensados políticamente, direccionados políticamente y acompañados popularmente, ¿no? ¿Cómo caracterizarías tú esos cambios frente a estos cambios recientemente operados en la sociedad venezolana, operados con dosis de dolor importante, ¿no? O sea, la sociedad venezolana vivió durante 20 años probablemente transformaciones de subjetividad importantes. O sea, quería que me hicieras un comentario con relación a eso. A mí me gusta siempre decir esto también, ¿no? Me gusta decir una frase de un historiador alemán llamado Reinhard Koselleck, que dice: los conceptos son índices de procesos, ¿no? Es una frase tan profunda. Y es exactamente eso, que lo que va ocurriendo en el campo de la subjetividad no permanece en el tiempo, sino que se va alterando y va sujeto exactamente a distintas modificaciones. En cierto modo, una de las cosas que logra sintetizar el presidente Chávez es una cosa que yo llamo la memoria larga, ¿no? Unas luchas que tenían que ver con reivindicaciones, con demandas que eran históricas, demandas de los pueblos indígenas, demandas de los pueblos negros, demandas que habían estado en el tiempo y que de una forma u otra esas demandas estaban conformando las formas de resistencia y emancipación, pero no le daban contenido, pero formaban parte de ese sistema. Eso yo le llamo memoria larga. Esas demandas
estaban inscritas dentro de lo que uno llamaría las memorias largas. Habían demandas más, digamos, más inmediatas que estaban vinculadas con el tema político y con el tema político ideológico. Es decir, aquí hay distintos momentos, pero el tema político ideológico uno podría decir el tránsito de la socialdemocracia al socialismo dentro del propio chavismo. Es decir, pero es un tránsito que va allí, ¿no? Es una demanda más inmediato y uno pudiera decir que el año 2006 es uno de los años más importantes porque por primera vez después del año 89 el socialismo llegó a convertirse de nuevo en una propuesta global, ¿no? Entonces esas demandas fueron conformando las formas, la subjetividad, esas demandas políticas, ¿no? Y obviamente también tenían las propias historias de los distintos movimientos, de los fracasos de los distintos movimientos en Venezuela, de los 60, de los 70, de los 80, y esas distintas oleadas que habían conformado, en cierto modo, una subjetividad de resistencia, ¿no? Entonces, todo esto se aglutina, se sintetiza, pero no se convierte en una identidad única, se convierte en identidades que son plurales todas, ¿verdad? Pero que además están acompañadas con reivindicaciones de lo social. Entonces está el tema de la deuda social. Entonces, memoria larga, la cuestión político-ideológica, la cuestión biográfica, la deuda social. A eso fue conformando lo que uno llama un movimiento que, en cierto modo, demandaba cada vez más, demandaba nuevos horizontes. Es algo que estaba creciendo constantemente, ¿no? Y es algo que se pensó de forma universal, es decir, que se pensó que ese el movimiento o sea, que no fuera solo venezolano, sino que tuviera dimensiones regionales y otras dimensiones, ¿no? Y aparecía en distintos movimientos en otros lugares del mundo, algunas figuras, algunos conceptos, el rostro de Chávez, como conformando todas estas cosas de las que estoy hablando, ¿no? Sin embargo, es un momento de expansión. En términos de los ciclos de Kondratiev, es un momento expansivo, de la subjetividad. Lo que viene a partir del 2014 es un movimiento de contracción de la subjetividad, porque entonces ya no está en el plano de algo que se está expandiendo, sino algo que está resistiendo y que tiene que resistir porque tiene que resistir. Entonces aquí hay una especie de lo que Richard Rorty llamaría un lenguaje último. Dice, tiene que resistir, ¿por qué? Porque tiene que resistir, ¿no? Es un movimiento de contracción. En ese movimiento de contracción, claramente, hay cosas que se van dejando de lado. Se va dejando de lado lo universal, se va dejando de lado lo emancipatorio, se va dejando de lado lo socialista, se va dejando de lado todas estas dimensiones, porque todo está agrupado alrededor de un solo elemento, que es el elemento de resistencia, ¿no? Entonces, ese elemento de resistencia es un elemento que es más local. Es decir, es más local que es nacional, simplemente. Es un elemento que ya admite, en cierto modo, el fracaso del proyecto universal expansivo. Ese sería para mí el punto central. Admite el fracaso de la expansión subjetiva que había, en cierto modo, aglutinado, que se había sintetizado alrededor de la figura del presidente Chávez, ¿no? Este es un movimiento, obviamente, gradual, menos ambicioso, más realista también. Entonces, aquí hay una dosis de realismo que es mayor, ¿no? Y es una dosis, realismo se vincula directamente con el tema de la sobrevivencia. Es decir, es un realismo puro en este caso, es lo que te diría yo. No, yo tengo como dos preguntas, provocaciones.
No, me parece que, bueno, la mayoría de la literatura sobre el neoliberalismo, bueno, cabe dentro de neoliberalismo como ideología o como historia intelectual, el neoliberalismo como programa o paquete económico y como subjetividad o ontología. Y bueno, obviamente en el primer término como en parte lo que hace su libro de una historia, o sea, en parte historia latinoamericana, el neoliberalismo como doctrina, que eso es totalmente justificable. Pero mi pregunta es sobre el valor de uso del neoliberalismo en un sentido más amplio, como hace David Harvey y muchos otros autores, de que, bueno, que mucho de esa producción intelectual sale en los años 90 y en los años 2000, y justo en el momento de la neoliberalización de la academia, en que se deja de hablar de materialismo y que se borra todo el concepto de imperialismo. Así que mi pregunta sería, ¿en qué manera podemos evitar el nacionalismo metodológico al referirnos al imperialismo? Porque podemos de otra forma reformular esa historia del neoliberalismo como una gran ofensiva liderada por el imperio norteamericano para recolonizar y para restaurar, como usted dice, esos niveles de rentabilidad centrada en el norte o en el polo central de acumulación europeo, norteamericano, japonés. Entonces, eso creo que sería la primera pregunta. ¿Cómo podemos concebir el imperialismo, el neoliberalismo de esa forma? También entendiendo, volviendo al tema de que acaban de hablar sobre Venezuela, que yo creo que es imposible entender el periodo de reneoliberalización en mucha parte de Venezuela y en otros países latinoamericanos, sin entender esa gran contraofensiva recolonizadora que comienza después de la muerte de comandante Hugo Chávez y que, bueno, podemos ver en Brasil. Yo sé que con la operación Lavallato y todo eso, que, bueno, eso es un proceso de desmantelar economías y proyectos nacionales que no puede ser que no sea tan diferente de lo que hemos visto en otro momento del siglo XX en Latinoamérica. Y la segunda pregunta sería sobre la cuestión de ontología, de que, bueno, o sea, sí es, ¿cómo podemos salirnos de ese pesimismo tan fuerte con respecto a eso? Porque me parece que mucho de la literatura como de Verónica Gago y eso nos da esa impresión que, bueno, los sectores populares, o como también critica a Jorge Alemán, de que, bueno, el crimen es perfecto y entonces ya antropológicamente no ha colonizado el neoliberalismo y todo revuelve en el discurso capitalista de Lacan y no hay salida. Pero lo que justo usted está hablando de que esa larga memoria de Chávez, lo que yo trato en mi trabajo de historizar como un bolivarianismo popular, a lo mejor eso no lograron borrarlo y no está muerto, sigue siendo de una cierta forma latente como opción emancipatoria, sino ahora en el futuro. Sí, voy a comenzar por la segunda de las tres que hiciste, ¿verdad? Voy a comenzar por la segunda porque me parece muy importante recordar que en 2013, en febrero de 2013, hubo un evento en Argentina, en Rosario. En ese evento fueron invitados, fue organizado por la derecha latinoamericana. Y en ese evento, uno podría decir que lo que necesitaba enterrar ese evento, fíjense cómo lo voy a decir, era Haití. Era a Dessalines y a Toussaint. Desaparecer a Dessalines y a Toussaint. Ese era lo que significaba para mí esa organización. ¿Qué estoy diciendo con esto? Con Haití en el año de 1804-6, ¿verdad? La revolución haitiana. Una de las cosas que hicieron los ejércitos que intentaron pelear con Dessalines y Toussaint, que fueron derrotados, todos los ejércitos imperiales, el inglés, el francés y el español, fueron derrotados en Haití. Y lo que ellos consiguieron para invisibilizar Haití fue cercar completamente Haití y hacerla desaparecer de la historia.
que esto desapareciera de la historia. Yo lo que estoy diciendo es, ese mismo gesto que tú ves en, que podría decir, sería el Congreso de Viena de 1815 en Europa con la Revolución Francesa. Esto debe desaparecer. Esto no lo podemos permitir. Y entonces eso es lo que aparece allí. Lo que viene a posterior, no voy a decir que se desprende mecánicamente de lo que estoy diciendo, pero estoy diciendo es ese gesto que aparece allí es uno de los temas más importantes, ¿no? Hacer desaparecer toda reivindicación universalista, toda reivindicación emancipatoria, que de una manera u otra había estado vinculada y emancipatoria con las diferencias. Es decir, cuando hablo de memoria larga, exactamente estoy hablando de lo indígena, de lo negro, de lo mestizo, que constituye la historia de América Latina. Y que, en cierto modo, es una historia enterrada en América Latina. Y que lo que se necesita es exactamente, son gobiernos que estén dispuestos a blanquearse. Blanquearse de nuevo aquí sería que se vinculen con la política blanca, con la política de Occidente, la política blanca, ¿no? A eso llamo blanquearse, ¿no? Y entonces, en algún momento, en la década de los 70, Rostock planteaba que el desarrollo de América Latina iba a ser posible dentro de 90 años, pero no en este momento. O sea, habría que esperar hasta el 2050 para poder hablar del desarrollo en América Latina. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo allí? Que es una cuestión prolongada, gradual, que no está en el presente, sino que está en un futuro muy lejano, ¿no? Y eso es lo primero que te diría yo a ti con respecto a tu segunda interrogante, ¿no? A la segunda interrogante exactamente, que tenía que ver con este tema, ¿no? Con el tema de la política sistemática que comienza a aparecer en América Latina y el desmembramiento, las desarticulaciones comienzan a aparecer en los distintos movimientos políticos en América Latina. Brasil, Argentina, y Bolivia, Perú, Venezuela, todas estas experiencias. Esa sería la segunda respuesta. Tiene que ver con tu primera pregunta. Exactamente. Que para mí es muy importante. Hay una línea, hay un vínculo directamente con David Harvey, porque para mí es muy importante establecer que, a pesar de sus diferencias, el imperialismo estadounidense no deja de parecerse al imperialismo inglés. Es decir, hay una línea de continuidad entre el imperialismo. Sin embargo, y aquí está mi discusión, que yo discutí en un libro que se llama Una geopolítica del espíritu. Yo discutía contra Tony Negri, la postura de Tony Negri de imperio, y rescataba la postura de imperialismo para discutir exactamente estas dos dimensiones. Es decir, la necesidad de que no podemos hablar de imperio, a pesar de que estamos hablando de proyectos para un nuevo siglo americano, podemos hablar de imperio en términos como lo hablaba Negri y cómo lo presentaba el proyecto para un nuevo siglo americano, ¿no? Entonces, la necesidad de establecer una diferencia con respecto a la postura de Negri en ese aspecto. ¿Y por qué con respecto a la postura de Negri? Exactamente porque en uno de los temas, de los temas centrales es cómo va operando exactamente la expansión estadounidense a principios del siglo 2000 con la guerra preventiva, con el concepto de guerra preventiva que conformó su estrategia hacia Afganistán y hacia Irak, ¿no? Es decir, con las justificaciones que encontraron para ir hacia Afganistán o hacia Irak, ¿no? Ideológicamente, uno puede decir que en el plano económico la orientación es neoliberal, pero es
de concepto, ¿me entiendes? De concepto, es ideológica. Pero en el plano de la economía es una especie de lo que Manuel Castells llama un keynesianismo militar. Es decir, en el plano de la economía se comporta de otra forma. Pero en el plano ideológico se habla de neoliberalismo. En el plano político está exactamente la diferencia la diferencia entre neoliberalismo y neoconservadurismo. Entonces aquí aparece una diferencia importante. ¿Quiénes serían los autores? Sería Daniel Baer, Seymour Lixey, Dick Cheney, toda la orientación straussiana de la política. Entonces estarían estas dos dimensiones aquí, ¿no? Lo neoliberal y lo neoconservador, ¿no? Y la idea de que de todas maneras, como un aspecto central sería que se retoman algunas bases del derecho de gente español, pero ya no del cristianismo y la verdad, sino de la democracia como el lugar. O sea, que es lo que nosotros necesitamos, es construir una democracia, hacer tal cosa para que la gente, nosotros no vamos a bombardear estos países, sino que vamos a consolidar las instituciones democráticas, ¿no? Un poco ese es como, y todo eso ocurrió desde principios del siglo XX, y se dejó de hablar de imperialismo, ¿verdad? Y se hablaba más en términos de diferenciar cuáles eran los actores predominantes en un momento determinado, y se hablaba, bueno, straussianos, neoconservadores, pero en su fondo era una orientación obviamente imperialista, ¿no? En el caso estadounidense. La tercera pregunta no me recordaría, la tercera parte. Claro, y la tercera parte tendría que ver exactamente con el tema de lo que uno llamaría digamos, un cierto pesimismo en el caso latinoamericano. Y yo utilicé economías barrocas y subjetividades barrocas, que ciertamente tú lees muy bien, en este caso, que aparece con Verónica Cagón. Uno de los temas centrales allí sería que lo que nosotros llamamos, es decir, es como que si no fuese posible pensar alternativas, sino porque aquí hay una legitimación científica. Vamos a hacer trabajos en la salada, ¿verdad? En el caso de Verónica Cagón, vamos a hacer trabajos en la salada, y lo que encontramos es lo que las personas están diciendo. Pero lo que estamos es como rescatando esa distinción que establecía Max Horkheimer sobre teoría crítica entre teoría crítica y teoría tradicional. Esta sería una teoría tradicional, va a describir lo que está ocurriendo y está pensando la gente, pero no logra salirse de allí y pensar que está pendiente todavía la discusión sobre las formas de emancipación y resistencia. Y ahí estoy claro, para mí estaría yo completamente vinculado a una lectura no pesimista de los procesos sociohistóricos nuestros. Muy bien, muchas gracias.